la técnica con suturas barbadas. Nuevamente tenemos al doctor Martínez Vite, que nos va a enseñar sobre este tema. César. Bueno, vámonos recio, como decimos allá en el norte. No decimos fierro, vámonos recio. Fierro es más del noroeste. Objetivos de esta parte. La primera, conocer las herramientas, porque al final de cuentas todas son herramientas, siempre. Así como cualquier otra cirugía que hacemos, sobre todo, vuelvo a lo mismo, los que son rinoplásticos o los que nos gusta también la parte de cirugía rinoplástica, pues entre más herramientas tengamos en nuestro morral, en nuestra bolsa, pues mejor vamos a poder solucionar los problemas, ¿sí? Conversar acerca de los alcances, las limitaciones de cada técnica, identificar áreas de oportunidad para corrección de aprendizaje. Pero todo el micrófono ya no se falta. No, todo bien. Y buscar ser reproducible y constante en cada una de las técnicas. La primera incursión de las suturas barbadas viene de la idea de las espinas del puercoespín. Entonces, las espinas del puercoespín, si las vemos en el microscopio electrónico, podemos ver que tienen estas barbas. Son circulares y empiezan a tener, pues, si se clavan, van a ser muy difíciles de que se saquen, ¿no? Entonces, en base a ese principio, se ocurre la primera sutura barbada, que de hecho empezó en 1956, un cirujano en New Jersey, se le ocurre, oye, ¿y si no usamos nudos? ¿Cómo podemos hacer suturas sin usar nudos? Y ese es el dibujo, el primer patente que se otorgó en 1964 a este doctor que fue el John Alcamo, donde podemos ver 10 diferentes versiones de cómo se le ocurrió poner las suturas barbadas. La primera, evidentemente, como la cola del puercoespín, como las espinas del puercoespín, pero las demás tenían diseños también, pues, sumamente creativos y muy elegantes, ¿no? Con la idea de que, ¿sabes qué? Quiero cerrar algunas, quiero cerrar fascia, quiero cerrar músculo, quiero cerrar otras zonas sin tener que anudar. ¿Para qué? Pues buscar que tengamos una disminución de la isquemia y seguir manteniendo la tensión en la línea de sutura, ¿no? La idea era mover los tejidos hacia el mismo lugar y que esos tejidos, cuando se estira la sutura barbada, se producen como cortinas. Y luego el doctor Alan Mackenzie, que era traumatólogo, unos 5 o 6 años después, desarrolla la misma idea, pero para que se pueda hacer una sutura bidireccional. Y obviamente, como son suturas barbadas, pues son suturas absorbibles. Se empiezan a hacer de diferentes elementos absorbibles. Y no fue hasta que se hicieron súper populares realmente en la parte de cirugía estética, como lo comentó ahorita el doctor Rodolfo. El doctor Marlen Sulamanidze, en Rusia, que no me pregunten de qué ciudad, es un cirujano plástico que empieza a hacer pruebas de rejuvenecimiento facial sin cirugía y empieza a usar estas suturas muy finas, empieza a hacer diferentes ángulos de anclaje para poder subir cejas, hacer levantamientos faciales, y se hizo súper popular a finales de los 90 y en los 2000, ¿no? Tanto que ahorita lo conocemos todavía como hilos rusos. Hoy rejuvenecimiento facial con hilos rusos. Ya sabemos que no es lo mejor. Y en Estados Unidos los hilos rusos, pues como odian a los rusos, no existen. Allá les llamaban contour threads, ¿no? Y pues se siguen utilizando, ¿no? Porque todavía muchos hicieron maestrías de cirugía estética y así, como estos hilos para tensar, porque al final de cuentas tienen ese principio. Y volvemos al que empieza a poner ese granito de arena, se empieza a revolucionar esta parte de esta herramienta muy práctica que es la sutura barbada en la cirugía de sueño, que es el doctor Mario Mantovani en Milán. Y su primera publicación, que es del 2012, habla de este concepto de cortinas romanas, el velo uropharyngeal lift, sobre todo con los conceptos de cuidar tejido, o sea, ya no quiero estar cortando demasiado y estar tratando de abrir este espacio de la faringe que nos está dando problemas, ¿no? Y ese es el ejemplo de la cortina romana. La cortina romana posiblemente es el pedazo de tela, pero está anclado en diferentes puntos que cuando le jalamos al hilo se retrae y forma pues estos pequeños pliegues. Y esta es la descripción inicial que él hizo en su primer artículo del 2012.
Lo que hace, pues es basado también en estos conceptos iniciales de Hughes New, Hughes Lee, perdón, que es lo que ahorita estuvimos mencionando, es el anclaje en el periósteo de la espina nasal, del ánus, y está cargando y tensionando hacia arriba. Entonces, él propuso estos primeros 3 pliegues circulares. De elevación no había una disección tal cual, y empezó a funcionar bien y sobre todo, como decimos, ahí pateó el avispero de todo esto de la cirugía de sueño. Lo interesante es que su primer artículo, él usó sutura trenzada, ¿verdad? De poliéster. Pero el año que sigue, dijo, vamos a dar un paso adelante, que es el step forward, y ahora sí ya usó una sutura barbada, absorbible, que la primera que usó fue la Queen, ¿no? La Queen ya no la he visto hace mucho tiempo. Y esta pues empezó a mover todo, esto fue en 2013, se empezó a conversar muchísimo en los círculos de Italia, sobre todo el hub que fue Milán, el doctor Fabrizio Salamanca, el doctor obviamente Mantovani, de ahí pasamos a lo que ya mencionó también el profesor Lugo, del artículo que realmente se considera por muchos como el artículo seminal, que ahora sí abre la experiencia a las suturas barbadas, por el doctor Mantovani y todo el trabajo que se hizo, aprobaron el concepto y luego aquí ya fueron unas reposiciones basadas en las ideas de Lee, de reposicionamiento, las ideas del músculo palatofaríngeo hacia abajo, del doctor Cajali. Entonces hizo como que una mezcla híbrida de las dos. Ahorita vamos a hablar de esto. Van a recibir sus manuales en un ratito más para la disección de mañana. Entonces, espero que los lean, porque mañana vamos a tratar de hacer todas estas versiones y practicarlas, ¿no? Entonces, rápidamente ponemos el paladar, las suturas, todas las incisiones. Aquí vamos a abrir, vamos a poner la sutura barbada hacia los lados, hacia abajo y apretamos. Y eso es. Sencillo, ¿no? Bueno, ahorita los voy a hacer. En este mismo artículo habla que le va increíble. Luego ya vimos un poquito, a lo mejor no tan increíble, pero muy bien. Y ponía, por ejemplo, este cherry picking de cambios, se veía en un paladar de la filosofía, de cómo pues podríamos abrir, ¿no? Ahora, ¿qué suturas se utilizan? ¿Cuáles son las suturas barbadas? Porque uno cuando empieza con esto, dice, ¿cuál? O sea, ¿cuál es la sutura barbada? ¿Con qué empiezo? Principalmente hay dos. Stratafix de Johnson y Vilo Circuche, ¿no? Ya depende de la preferencia y la experiencia de cada cirujano. Hay diferentes elementos en cada una. La primera es que Stratafix tiene un corte directo y la V-Lock tiene un ángulo. Entonces tiene esta porción de aquí y luego tiene un ángulo recto. Todavía yo sigo pensando que a lo mejor no sé cuál es la ventaja de una de otra. El material polidiaxona y copolímero de ácido glicólico. La longitud, lo que me gusta de las Stratafix es que y la longitud 24 por 24 porque es bidireccional. Y la V-Lock, aunque juntas dos para crear las bidireccional, es de 22 centímetros, pero la aguja es mucho mejor la V-Lock porque es mucho más pequeña, mucho más manejable. Los tiempos de absorción son más o menos similares, de 120 a 180 días. Y hay que recordar que una vez que ponemos esas absorciones, queremos cicatrizar el tejido. Entonces, esas cirugías maduran, como la rinoplastia. La rinoplastia la hacemos para que maduren. Las cirugías con suturas barbadas las hacemos para que maduren, para que mantengan un poco la fuerza tensil, genere cicatrización y se sigan tensando. Por eso se mencionaba más temprano que las pruebas de sueño para revisar si ya el paciente mejoró o no son hasta los 6 meses, porque queremos que madure. Entonces, no se frustren en sus primeras cirugías donde llegue el paciente al mes y diga, es que me sigo sintiendo así, esa. Pero tienen que esperar a que siga cicatrizando. Una ventaja que yo veo de la Stratafix es que tiene un coating antibacteriano. Entonces, ahorita van a ver por qué creo que es importante. Y ahora sí, voy a ir paso por paso de la técnica original de Vicini del 2015, que es la que todo el mundo conoce y es la que todo el mundo debe conocer, y a partir de ahí se van a hacer diferentes variantes, ¿no? Entonces, el paso 1, y este es el artículo por si luego lo quieren leer más tranquilamente,
Los líderes del artículo son Giovanni Camarotto, mi hermano, mi fratelli, allá de Forlì, y el doctor Claudio Vicini, que es el padrino. Entonces, identificar primero los sitios donde nos vamos a mover. A, la espina nasal posterior. B, el repliegue pteriomandibular. Todo el rafé, pues. El C, el músculo palatogloso. El D, el palatofaringio. El E, ya hablamos del consultor superior, que hace nos mostró unos videos muy bonitos. Y la grasa supraconcilar. Esos son los puntos básicos de esta cirugía y de muchas otras cirugías de sueño. Y ese es el esquema original, ¿no? Nosotros vamos a hacer puntos de la espina nasal, hacia la porción medial, hacia el annulus. Vamos a pasarlo entre el D y E, entre esta porción del palatofaringio y el rastreo mandibular. Y en algunas versiones, si no, ya depende del cirujano, esto se habla mucho y podemos discutir si vamos a cortar la porción inferior o no del músculo palatofaringio. Yo en lo personal y en el Grupo Monterrey, pues no lo hacemos. Pensamos que todavía tiene una función, pero ese es el concepto general. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a, primero, como todo torrino, R1 o R2, depende del servicio de usted, sacar las anginas de manera bonita, capsular. Una vez que sacamos las amígdalas, vamos a hacer una disección longitudinal del músculo parafaringio, donde lo vamos a desinsertar hasta que podamos ver las fibras del constrictor. Vamos a poder ver que toda esta parte se va a movilizar. Les pido una disculpa que no están los videos míos, pero no los puedo bajar porque los dejé en la nube sin querer, no tengo acceso. Después de que lo liberamos, vamos a poder tener vamos a hacer una resección también de este pack de grasa supraconcilar, si es que hay, porque a veces hay paradores súper delgados, y lo único que podemos hacer a lo mejor es darle una pequeña cuñita para darle tensión y que podamos abrir, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso, ya con la sutura barbada, el diagrama se ve muy bonito, no se ve tan drástica o dramática como esto. Pero vamos a tomar esa porción del periósteo de la espina nasal. Vamos a tomar esa parte fibrosa que nos va a servir como ancla. Después nos vamos a ir a la porción medial por encima de la cúpula del paladar para salir y luego volver a entrar. La idea es que toda sutura siempre queda enterrada, siempre queda por abajo de la mucosa. Y vamos a salir en el ángulo mandibular por encima, como dijeron, para estar protegiendo que no le vayamos a dar al lingual. Y una vez que ya tomamos también esta porción fibrosa, nos vamos a ir a la porción superior pero interna del músculo palatofaringio. Y nos vamos a estar cerrando, así como si diéramos una aplicatura de pilares, ¿verdad? Para cerrar la porción interna del palatofaringio, otra vez hacia el cafeterio mandibular, otra vez salir. Ahora hay mucho debate también, ¿cuánto voy a entrar y salir? 2, 3, 4 veces lo que puedan ver que tengan longitudinal. Entre más fuerza le puedan dar a todo el pilar, de darle lateralidad hacia el rafé, yo siento que es mejor, ¿verdad? Tampoco se obsesionen, me ha tocado ver cirujanos de clase mundial que le dan 8, 10, 12 veces. Yo creo que no es tanto. Yo creo que con 2, 3, 4 veces es más que suficiente y obviamente depende de la longitud. Entonces terminan, otra vez van a regresar y anclarse a la porción lateral del rafé, van a llegar al punto medio, ya que llegan al punto medio se van a cruzar, ya depende de diferentes técnicas que ahorita les voy a mencionar, pero que como quiera están en su manual. Entonces, ya que cruzaron, van a salir y cortan. Nunca tensen demasiado. Es bueno que tengan una fuerza tensión, pero no aprieten demasiado. ¿Por qué? Porque puede haber dehiscencias y sobre todo puede haber extrusiones de la sutura, ¿no? La pregunta número 1 de los pacientes no es, doctor, ¿me va a doler? Doctor, ¿qué tanto éxito tengo? No, es, doctor, ¿qué complicaciones tiene la sutura? Y en este artículo, que lo hicieron los grandes pesos pesados, pueden ver a Kenny a Vicini, a Montevecchi, está Brian Rotterberg, y revisaron de que realmente las cosas importantes que podemos tener complicaciones, aparte de las básicas de sangrados y demás, realmente de sensación de cuerpo extraño, dificultad para tragar, insuficiencia oral palatal,
realmente es consistentemente, afortunadamente. Y normalmente si tenemos estas son transitorios de antes de las 6 semanas, se deben de resolver. Y este es el otro artículo muy bonito, también para que luego lo revisen, de State of the Art, del jefe de los artículos de Italia, Giannicola, en donde vuelve a mostrar la consistencia de estas técnicas, ¿no? Como pueden ver, para fines educativos se filtraba para poder ver la trayectoria de estos hilos y poder ver después el resultado final. Ahora, ¿qué pasa? Oye, dices, la sutura la quedó adentro, se me fue chueco, ya no la puedo corregir, ya no la puedo, si le jalo, se va a estirar y se va a atorar. Bueno, hay maneras de cómo salvar esa sutura por si la pusimos mal, sin tener que jalarla muy, muy fuerte. ¿Cómo le vamos a hacer? Con un yelpo, 14 y 16, cortamos la punta, pues podamos a liberar solamente la parte del plástico. Y una vez con la parte del plástico, metemos ahí la aguja y la vamos empujando de manera submucosa. Entonces, eso nos va a proteger para que las suturas, pues, las barbas ya no estén en el tejido, nosotros podamos reacomodar esas suturas otra vez. Es realmente muy sencillo para que no se desesperen de que, híjole, la puse mal, el punto lo di por otro lado. La sutura, ¿qué pasa si se extruye? ¿No? Ese es eso nos va a pasar a todos. Y a veces entramos en pánico porque ya el paciente a las 2 semanas diciendo, se me ve la sutura, yo la veo, la siento, tengo ahí, me raspa. Y ya se estudió también, como esta técnica se describió ya hace 10 años, pues ya tenemos mejores números y mejores elementos, ¿no? La extrusión puede pasar hasta 18% de las cirugías. Es un poquito más significativo de la extrusión cuando se usa el V-Lock. Y bueno, encontraron también que era más frecuente cuando se hacía BRP sola contra BRP en TORS en Italia. Casi la mitad aparecen en la porción del paladar, ¿verdad? Y un tercio van a aparecer en el hecho amigdalino. Y lo que consistentemente se encuentra es que no hay que asustar. Realmente no hay manera o hay evidencia de que va a afectar. ¿Por qué? Porque la fuerza tensil, a lo mejor aquí se destruyó, pero la fuerza tensil sigue aquí, sigue acá, sigue aquí, sigue acá, en todos los lugares que están submucosos. Entonces hay que estar tranquilo. ¿Cuándo las cortamos? Cuando el paciente ya no aguanta. Nosotros como cirujanos hay que aguantar lo máximo, lo máximo, lo máximo, para que sigan manteniendo esa fuerza tensil lo más que se pueda, pero ya a lo mejor va a llegar un momento que el paciente ya, después de estarle platicando y lavándole la cabeza, que no pasa nada, esto que te aguantes un poquito más, ya que no se aguanta, pues ya podemos hacer un corte. Y bueno, dentro de la curva de aprendizaje, también se ha notado que es un tipo de cirugía que se puede aprender bastante bien, que es rápido que se aprende. ¿Cuál es el punto medio de aprendizaje? Se estima que alrededor de 11 cirugías. Pues tampoco está. Afortunadamente, lo podemos aprender relativamente rápido. Ahora, ¿qué tanto mejoran? En este mismo artículo de Zero of the Arts de Yanela, pues se encontró de varias series que tenemos un éxito de entre 70 y 90% de que podamos hacer una disminución importante del índice de acné. En cuanto a complicaciones y que podamos, bueno, este es otro también que habla de qué tanta influencia tienen las diferentes técnicas quirúrgicas, como UPP, que UPP realmente abarca todo, que no sean suturas barbadas, y las suturas barbadas incluso se encuentra que podría ser un poquito superior. Y en cuanto a los síntomas que pueden reportar los pacientes después, realmente son también muy, muy similares con las técnicas que en otros lados se llaman todavía como convencionales. ¿Por qué? Porque los gringos no quieren hacer BRP, porque tienen miedo, porque dicen es que les duele mucho. Como está codificado la UPP, uno dice, ok, te voy a hacer UPP, listo, vamos. Las complicaciones más frecuentes, sensación de cuerpo extraño, sangrado, dehiscencia supura y dolor prolongado, más de 6 semanas, ¿no? Y este cuadrito, voy terminando con este cuadrito para que, basado en el DICE, este fue brillante, fue una reflexión del doctor Alberto Rabino, que tiene el otro programa de entrenamiento en Argentina, cuando encontramos diferentes patrones, ¿no? Entonces encontramos allá diferentes técnicas quirúrgicas, muchas que ya a lo mejor ya ni siquiera se usan,
pero más o menos es racional, ¿no? Si tenemos un cierre anteroposterior, bueno, podemos usar radiofrecuencia velopalatina o un capso, o a lo mejor pues, la BRT. Incluso una normal la BRT, aquí sí ya hablo, que lo van a ver en el manual, técnicas de alianza, técnica de suspension bridge, técnica de side by side, técnica de lampa, que todas estas usan suturas barbadas. Y también podrían usar un colega jugulopalatal. Cierre anterolateral, colega jugulopalatal, faringoplastia de recolocación del I, y otra vez BRPs. Un cierre circunferencial, el más difícil de todos, faringoplastia de recolocación y BRP. También, a lo mejor, una faringoplastia de expansión. Y cierre lateral hipofaringio, pues BRP y sobre todo faringoplastia lateral. Y lo bueno es que la faringoplastia lateral es también que funciona mucho para todos, pero como pueden ver, la BRP une y entra en todas estas. Entonces, realmente es una herramienta muy versátil que podemos estar utilizando. Selección del paciente, ya hablamos de esto. Diagnóstico de apnea del sueño, no tolerar CPAP, fallo de las terapias, edad mayor de 18 años, riesgo quirúrgico bajo. Pero les quiero platicar algo que con la experiencia he tenido un poco. Personalmente, esto es totalmente personal, no tengo ningún artículo que me respalde, pero 3 reglas de los 30, contraindicación de mal pronóstico de éxito. La primera, IMC arriba de 30. Algunos autores dicen 32, otros 34, otros 35. ¿Por qué escojo 30? No tanto porque les vaya a hacer daño si lo operamos en 32, 33, 34, sino porque busco que mi paciente tenga una corresponsabilidad de que su peso va a tener un impacto en su cirugía. Entonces, el paciente anda con 32, 33 y es perfectamente buen candidato para la cirugía. Siempre, como quiera, le voy a decir, oye, esto que te bajes tanto. ¿Por qué? Porque con esto aseguro que el paciente se hace corresponsable de su procedimiento. La segunda, la distancia intermolar, menos de 30 milímetros. Esto lo pueden medir con un caliper y si notan que las molares son menos de 30, esto lo deduje por los trabajos de Eric Tuller, que encuentra que la presencia de colapso circunferencial en el LICE se puede predecir con una distancia intermolar de 30. Y ese colapso circunferencial nos da pues, más pobre pronóstico en general de los pacientes. Y por último, apertura oral menos de 30 minutos. Bien importante, si el paciente no abre la boca más de 30 minutos, ahí sí les aseguro, por favor ni se metan. Aunque vean al paciente, sí, sí se puede. Hoy no van a alcanzar hacia abajo, no van a poder secar bien, van a batallar y son pacientes que me he dado cuenta que a la larga son problemas. Entonces, a estos pacientes, buscarle que se sigan con el CPAP o buscarles hacer una cirugía de optimización de CPAP, pero son pacientes, son muy difíciles. Y bueno, termino recordándoles del Congreso de Monterrey, de la cuestión en línea, que creo que ya los que están interesados ya tomaron sus datos, y pues bueno, ya nada más vamos a terminar con las últimas 2 charlas.